exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. Programa clasificación F, formativo educativo cultural. Categoría A, apto para todo público. ¿Y tú? Sí, tú, que nos escuchas y tienes 15, 20, 50, 60 años. ¿Ya pensaste cómo quieres vivir tu vejez? Bienvenidos a este programa para los más grandes, donde los protagonistas son las personas adultas mayores. Bienvenidos a Palabra Mayor en la radio. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, como decimos acá, compañeras y compañeros, a este espacio de Palabra Mayor, donde juntos aprendemos a envejecer. Queremos agradecerles infinitamente por su compañía que domingo a domingo está presente en este mundo mayor, en este espacio en donde se fomentan los derechos de las personas mayores, pero un espacio también donde aprendemos de la mano de los especialistas, de la mano de los proyectos que se realizan a nivel nacional y a nivel internacional sobre cómo construir nuevos propósitos de vida cuando llegamos a esta etapa de la vida. Hoy vamos a tener un programa sumamente especial. Les comento, nos vamos a unir con algunos saberes y algunas experiencias muy interesantes alrededor de lo que significa la educación como un derecho permanente a lo largo de la vida, pero también vamos a descubrir sobre eso que tanto nos llama la atención y que nos encanta, que es la gastronomía, como es el secreto de la comida de la abuela. Vamos a tener también hoy invitados que de un emprendimiento que los llevan adelante pues de generación en generación, y esto ha sido pues el legado de las mujeres de manera especial. Y también nos vamos a conectar con Perú para hablar sobre la importancia y el valor del voluntariado de las personas mayores, ese aporte silencioso muchas veces, pero que da frutos sumamente grandes, no solamente a nivel de el trabajo que realizan en las comunidades, en los barrios, sino también de manera personal, desde la parte emotiva, desde la parte psicológica, que permite también pues construir esos propósitos de vida que alimentan los días de esta etapa de la vida tan bonita, tan interesante, y que ustedes saben desde acá, desde Palabra Mayor, pues dejamos de lado estos estereotipos, estos prejuicios que hacen ver a la vejez como una etapa de deficiencia, para también aprender, como les digo, a planificar y a vivir con plenitud esta etapa de la vida. Hoy les quería compartir a propósito de un editorial publicado por esta red latinoamericana de gerontología, un editorial muy interesante que nos habla de la sexalescencia. No sé si ustedes han escuchado esta palabra, la sexalescencia. Pues esta palabra es la combinación de dos palabras que son septuagenario y adolescencia, y se utiliza para referirse a aquellas personas mayores que se mantienen activas, con energía, incluidas y, por qué no decirlo, también felices. Nos llama mucho la atención esta palabra en la cual se quiere como unir la adolescencia con la vejez. Y nuestra reflexión apunta a que cada etapa de la vida es una construcción social, responde al valor que le vamos dando a la niñez, a la adolescencia, a la época de adultos y cuando llegamos a ser personas mayores. Estas construcciones sociales muchas veces están marcadas por los estereotipos, y a la vejez se le asocia muchas veces con la poca vitalidad, la pérdida de la belleza, la falta de energía, no la productividad necesariamente, a veces con la carga, como una carga social, cuando hablamos sobre todo de la seguridad social desde los estados. La adolescencia muchas veces también, aparte de tener esta mirada y esta construcción de que es una época de mucha vitalidad, de mucha energía, suele pasar también que tiene también sus cosas negativas, sobre todo cuando incursionamos en el ámbito de las posibilidades laborales o de las posibilidades de educación. ¿A dónde va el comentario?
a mencionar que cada etapa tiene sus características esenciales y no es necesario cuando llegamos a la vejez imitar o simular que tenemos la misma actividad de un joven para que nos reconozcan y nos valoren dentro de un entorno o una comunidad social. La vejez también es una etapa en la cual, con la experiencia, con el trayecto de vida que tenemos, hay que vivirla con todas las deficiencias que puedan existir, pero también con todo ese potencial que significa la experiencia acumulada a través de los años. No permitamos que conceptos como estos, en los cuales también muchas veces escuchamos a una persona mayor que se le dice como un adulto, como un halago, caramba, te ves como un joven, estás muy bien, que nos relacionen al bienestar o a la calidad de vida con la juventud. Las personas mayores son un mundo individual, no es... Cuando hablamos de personas mayores no podemos homogenizar a todos por igual, sino por el contrario, estamos hablando de un segmento de población totalmente heterogénea, que cada una vive su mundo, tiene sus experiencias y por lo mismo tiene su trayectoria de vida. Tengamos mucho cuidado cuando asumimos muchas veces como moda este tipo de palabras que van apareciendo y que nos llaman la atención y que hoy les hemos querido reflexionar en este programa de Palabra Mayor. Queremos también agradecerle a nuestros compañeros de acá de la parte técnica. Acá está Esteban y Javier también, que nos acompañan, y gracias a ellos llegamos a cada uno de los hogares de ustedes, y como siempre les enviamos nuestro saludo cariñoso, fraterno, nuestro homenaje también a todas las personas de nuestro querido Ecuador y también de América Latina. Como les decía, hoy vamos a tener un programa bastante completo con algunas entrevistas y vamos a ganar tiempo más bien para entrar ya en la temática que necesitamos hoy día transmitirles a cada uno de ustedes. Así es que, queridos compañeros, nos vamos con el primer segmento de Palabra Mayor. La experiencia cuenta. Muchísimas gracias por continuar en la sintonía de Radio Pichincha, este medio de comunicación que marca un referente a nivel nacional por ofrecer un espacio para las personas mayores, donde domingo a domingo tratamos diferentes temáticas, y nos sintonizan a través de las frecuencias 95.3 FM y 94.5 FM para el noroccidente de Pichincha. De igual manera nos pueden seguir a través de las redes sociales, a través del canal de YouTube, nos ubican como Pichincha Multimedia, y a través también de la página de Facebook y también de las demás cuentas de Radio Pichincha, como les digo, en redes sociales. Nos llena de mucha alegría contar con la presencia de nuestro primer invitado en este segmento de la experiencia cuenta, y se trata de Francisco Montes de Oca. Él es el presidente de la Universidad Transformación Digital para la Tercera Edad, U3A. No sé si lo dije bien, Francisco. Bienvenido a este espacio de Palabra Mayor. Buenos días, Clever. Muchísimas gracias por la invitación a Palabra Mayor y también a Radio Pichincha. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Francisco. Y fíjese en que el tema que vamos a abordar es sobre la educación permanente como un derecho durante toda la vida, durante la trayectoria en la cual todavía podemos acceder al conocimiento. Y hay varias experiencias de universidades o de proyectos o de programas que están vinculados con la educación para las personas mayores. Hace poco, le cuento, Francisco, le entrevistamos acá a César Hermida, que tienen en Cuenca la universidad, este proyecto de la UPAN, ¿no?, que es la Universidad de las Personas Mayores. También varias universidades tienen sus espacios de vinculación, sobre todo en el tema de capacitaciones y talleres para personas mayores. ¿Cómo nació esta idea y cuál es el propósito de la universidad que llevan adelante? Y me llama la atención el tema de entrar en la parte digital, ¿no?, esto de la transformación digital, que es precisamente esa brecha, yo diría, tan grande que existe con las otras generaciones, del acceso y el manejo de la parte digital.
Así es una temática que nace justamente hace 3 años. Nosotros estábamos buscando un modelo de educación y de formación y que capacite a personas realmente enfocadas en tecnología con edades avanzadas. Vimos que el adulto mayor tenía justamente ciertos requerimientos especiales. No es lo mismo educar y capacitar o formar a un niño, a un adolescente, a un adulto o a un adulto mayor. Es por eso que el proyecto tuvo que haber nacido hace 5 años quizás, pero nos tomamos 2 años para prepararnos, es decir, capacitarnos y entender justamente cómo funciona el ecosistema del adulto mayor en temas de conocimiento, de captación. Y vino la época de pandemia, fue retadora para todos nosotros, pero para nosotros fue el mejor ambiente para poner en práctica el conocimiento. Y es ahí donde implementamos justamente charlas vía Zoom. Habían adultos mayores que no tenían la menor idea, no podían ni pronunciar a veces la herramienta como tal. Para nosotros eso no era ningún limitante. Trabajamos justamente con grupos y después de eso vimos la necesidad de unirnos justamente al tema del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Hace 3 años justamente nace U3A REITIC. Formamos parte de la UTA. La UTA es la Asociación Internacional de Universidades de la Tercera Edad. Tiene base en Francia con presencia en 89 países, en todos los continentes a nivel internacional. Hay universidades en Nigeria, en Australia, en prácticamente todo el mundo. Y nos llamó la atención este tema porque nos vinculamos en un congreso internacional en época de pandemia. Y es ahí donde creamos un pensum. Este pensum tiene un enfoque bastante disruptivo. Nuestras alumnas de tercer nivel se graduaron hace poco, justamente. Y ellas ya saben utilizar herramientas basadas en inteligencia artificial, saben hablar en terminología técnica basado en las TICs, en las nuevas tecnologías, saben proteger sus datos personales, hablan lo que es ciberseguridad. Y lo más interesante es que transversalmente trabajamos con un tema de sostenibilidad y cada una de nuestras estudiantes es embajadora de un objetivo de desarrollo sostenible. Eso como una pequeña introducción y también lo que hacemos es justamente liderar temáticas asociadas con reducir las brechas. Y entre ellas la más importante quizás es reducir la brecha intergeneracional. Hacemos que jóvenes, porque trabajamos también con jóvenes, los jóvenes se integren a eventos especiales con adultos mayores y creamos justamente ese vínculo y la sabiduría del adulto mayor es transmitida al joven y la frescura de este ecosistema digital es presentada por el joven hacia el adulto mayor. Y es ahí donde justamente hemos probado metodologías. Para nosotros es importante trabajar mediante nuestra metodología que es capacitar, formar y acompañar. Y realmente pienso que en educación el acompañamiento tendría que ser fundamental. Y hay algunos aspectos, Francisco, que seguramente ustedes, como usted menciona, depende muchísimo de la metodología que se adopta, porque este aparatito puede, bien utilizado, es una herramienta muy práctica, pero también manejado por las diferentes generaciones, también es un dispositivo, diría yo, un aparato que también aleja, que individualiza, diría yo. Y ustedes con toda seguridad abordaron el tema de que la edad no es un límite para poder aprender. ¿Cómo hicieron para que las personas mayores de alguna manera vayan perdiendo ese miedo, se acerquen sobre todo a la parte tecnológica, y cómo se han dado los resultados de la vinculación con las nuevas generaciones, con las generaciones obviamente de personas más jóvenes? Es interesante ese tema porque realmente creo que la gran mayoría de usuarios venimos nosotros auspiciando este proyecto de una empresa de tecnología. Y justamente en varios estudios los usuarios no logran utilizar ni siquiera un 25% del dispositivo móvil. Y un adulto mayor que no tiene conocimiento baja justamente ese porcentaje. En la metodología justamente lo que nosotros logramos es primero el empoderamiento del adulto mayor. Nosotros creemos firmemente que los adultos mayores tienen absolutamente todas las capacidades. Lo único que no tienen es quizás la información a la mano y también una metodología de enseñanza como tal. A veces en el círculo primario, llámese familia, nieto, hijo, conocido en la familia, no tienen la paciencia para enseñarle a utilizar el celular. Y realmente es bastante válido porque en el momento que no tienen paciencia es porque no tienen ese conocimiento, no tienen una metodología. El nieto le enseña a la abuelita unas 3 veces, pero a la 4ª vez el nieto ya no le puede enseñar, quizás ya no tiene las mismas energías y el adulto mayor se siente frustrado. Y justamente el adulto mayor, como ve que no puede utilizar la tecnología, se aísla. Y hemos visto ahora que prácticamente cuando se reúne la familia, la gente está más en los celulares. Exacto, con el celular. Exactamente, más está con los dispositivos móviles
que con las personas como tal. Y el adulto mayor, si no sabe manejar el dispositivo, se va a sentir aislado. ¿Qué hacemos nosotros? Creamos una metodología de empoderamiento con las nuevas tecnologías. Y eso es justamente esa delgada línea del miedo nada más. Nosotros podríamos crear un programa muy técnicamente desarrollado para enseñar al adulto mayor a utilizar su dispositivo móvil. Le damos su clase, después él se va a su casa y quizás ya se olvida en un par de días. Lo que nosotros pretendemos justamente es trabajar de manera muy vivencial. Trabajamos con tecnología actual, les hablamos justamente de, primero, cómo utilizar su dispositivo móvil, qué marca es, terminología, cuáles son las ventajas, cuáles son las fortalezas. Cuando el adulto mayor comienza a entender la tecnología y comienza a saber cuál es su dispositivo móvil, pues ya sabe cuáles son las ventajas y las desventajas. Después de eso, les enrolamos justamente en técnicas de aprendizaje bastante continuo. Tienen tareas, todas las semanas tenemos clases virtuales o presenciales, tienen tareas y en las tareas hacemos un seguimiento justamente y ahí viene el punto clave que es el acompañamiento. Sí, yo siempre suelo decir, si tengo que preguntar 10 veces, lo tengo que hacer. Si después de las 10 veces necesito una tutoría extra, lo tengo que solicitar. ¿Por qué? Porque el acompañamiento tiene que ser muy personalizado. Y aquí viene un caso de éxito justamente con unir este tema de las nuevas generaciones. Tenemos una estudiante de 82 años, nos contó justamente, es un testimonio de ella, que estaba haciendo las tareas a la 1:30 de la mañana. Bajó su nieto y le dijo, abuelita, anda a dormir, ¿qué estás haciendo? Y nuestra estudiante le dijo, estoy haciendo las tareas. Se acercó al nieto y le dijo, ¿qué estás haciendo? Y le dijo, estoy utilizando una herramienta basada en inteligencia artificial para crear imágenes para mi tarea. El nieto no tenía la menor idea de esa herramienta y ahí es donde viene justamente ese empoderamiento, que el adulto mayor ya le pudo enseñar a su nieto el uso de una herramienta basada en inteligencia artificial para crear imágenes. Entonces son casos de éxito bastante interesantes que son vivenciales y lo que buscamos es que el adulto mayor no le vea, yo siempre suelo decir esto, que no le vea la tecnología como el Godzilla, sino más bien le vea como ese aliado estratégico, como que realmente puedo tener todas las ventajas, pero tengo primero que conocer y capacitarme. Y mire, Francisco, como hay algunos casos que vale la pena analizarlos a nivel individual, pero también como grupo, las personas mayores, yo diría incluso como nicho de mercado, las empresas de tecnología no lo están mirando tanto así, ¿no? Yo miraba en Argentina una publicidad y una telefónica que era la abuelita Veloz o la abuelita Speed, ¿no? De cómo a través de la publicidad trataban de venderle los dispositivos y que también se incursione en las redes sociales, en unos comerciales sumamente y bonitos, llamativos, ¿no? Le comento ahí, había el nieto que estaba jugando un partido de fútbol, era el portero y le sonaba el celular, ¿no? Entonces él iba a contestar el celular y era la abuelita, ¿no? Y le decía, mira, mijo, le decía, aquí me dicen en el espacio de Facebook que tengo que abrir una ventana y la toma era del departamento de la abuelita sentada y regresaba a mirar a la ventana, ¿no? Y decía, ¿y cómo saben que está abierta la ventana? Cosas así. Pero obviamente también hay un mercado muy inmenso y desde la publicidad muchas veces se ha orientado hacia los jóvenes más que a las personas mayores, cuando podría ser un canal a través del cual se eduque, se capacite. Y cuando un adulto mayor tiene los conocimientos, como usted menciona, pues tranquilamente puede acceder a la tecnología. Exactamente. De hecho, nosotros hemos logrado no solamente formar en temas de habilidades blandas, sino de habilidades duras, sino también las habilidades blandas. Y lo que buscamos dentro de nuestros objetivos es desarrollar las habilidades sociales y las habilidades digitales. Pero todo tiene que ir de la mano. Cuando un adulto mayor tiene seguridad con la tecnología, sabe que tiene que equivocarse, que es muy normal equivocarse. Todos nos equivocamos, a veces puedo digitar mal un número, desinstalar una aplicación. Cuando ellos viven esa experiencia, se dan cuenta que no pasa absolutamente nada, que hay solución para todo, porque la tecnología, así como comete errores, también nos puede ayudar. En el tema de inteligencia artificial es muy interesante porque nuestras estudiantes no utilizan la inteligencia artificial de la manera habitual. Es decir, que con 2 clics yo ya genero un proyecto final. Ellas se capacitan, desarrollan primero sus habilidades mentales, sus habilidades intelectuales y después de eso pasan a la herramienta como una etapa final, única y exclusivamente para validación. Entonces ahí es donde ellas justamente nos dan el gran ejemplo a todos nosotros.
que tienen esa capacidad intelectual y mental para desarrollar un proyecto, porque nosotros creamos una tesis final. Les llamamos una tesis porque es tal cual como una tesis. El programa dura 5 meses y en 2 meses desarrollan una tesis. Y esa tesis la tienen que defender. Y en esa tesis ellas justamente aplican muchas técnicas basadas en tecnología, pero con mayor seguridad. Y cuando usted ve los proyectos, realmente yo llamo que son proyectos únicos y de alto impacto. ¿Y por qué son únicos? Porque si ustedes van a buscar el título de un proyecto de un estudiante de nuestra universidad en Google, no lo van a encontrar nunca, porque es creado por ellas, es una autoría propia. Y la inteligencia artificial ahí simplemente fue un aliado estratégico, más no el todo del desarrollo. Ahora, ahí también hay algo sumamente interesante y que vale la pena resaltar, y eso para todas las personas que nos están mirando a través de las redes sociales, pero que también nos están escuchando. Cuando una persona nos acercamos a la tecnología y adquirimos nuevos conocimientos, empezamos a dominar, y como decía Francisco, perdemos ese miedo también y se nos despiertan varias habilidades que están presentes a lo largo de la vida, pero pasa también el beneficio adicional con esa persona, y de eso deben tener ustedes muchos ejemplos. Comentaba de una persona de más de 80 años, no solamente se le levante la autoestima, sino también desde la parte cognitiva, desde la posibilidad de socializar con otras personas. Deben tener ejemplos muy interesantes ustedes del valor y del significado de esto de acercarse a la educación. Lo interesante de nuestra metodología es que nacemos de una empresa de tecnología para crear este proyecto social, que refuerza justamente la inclusión social real a los adultos mayores. Nosotros utilizamos tecnología hace más de 15 años basada en inteligencia artificial. Para nosotros no es nada nuevo, y eso le transmitimos a los adultos mayores y les hacemos entender que hay tecnología muy básica, que generalmente a veces se la ve como una mega tecnología. Ellos entienden lo básico y ya no se sorprenden. Entonces realmente ahí ya adquieren esa seguridad. Y sí, ha pasado justamente, muchas de las estudiantes cuando escuchan el proyecto final, lo que quieren es dejar la universidad, porque lo ven inalcanzable. Y justamente hacemos presentaciones para que sientan eso, a propósito. Es decir, les presentamos un proyecto diseñado por un estudiante que ya se graduó, que lo hizo en PowerPoint, que utilizó herramientas digitales, y se asustan, les da miedo, pero eso es a propósito. ¿Por qué? Porque nosotros después, mediante nuestra metodología de estudio, les hacemos entender que ellas pueden hacer eso y más. Y les damos todas las herramientas y el acompañamiento, y después efectivamente van a la graduación y ellas han cumplido más allá de ese sueño de estudiar en una universidad, sino el sueño de crear su proyecto de alto impacto y su proyecto único. Y eso juega un rol fundamental en el tema de la soledad del adulto mayor. El adulto mayor ahora se sienta y discute temas de tecnología, ya no es aislado. Ya puede coger su celular y decir, miren, sus celulares no son seguros. Ustedes sabían que leer un código QR es inseguro, y comienza a tener ya un protagonismo y es actor de una conversación de tecnología. Sí, porque muchas veces no se pone en valor el conocimiento de las personas mayores, y la brecha es precisamente la tecnología, porque si una persona mayor no sabe manejar el celular, obviamente dicen, no, ya estás pasado de moda, pero cuando empieza a tomar protagonismo, cambia el rol, ¿no? En cómo se maneja también los conocimientos. Y recordaba también en Argentina, Francisco, una publicidad muy bonita, era una fotografía en donde estaba una persona mayor, una mujer, seguramente de más de 60 años, y una chica de unos 20 años, y la pregunta era, ¿cuál de las dos es estudiante? Y la respuesta era, las dos. Entonces debe ser también muy bonito y como experiencia el hecho de volver a la universidad, de volver a las aulas, y en eso no sé si nos puede comentar usted algunos casos de cómo se han ido integrando las estudiantes, cómo van socializando, ampliando lo que le decía hace un momentito, estas redes de apoyo, no teniendo nuevas amistades, nuevas amigas, y también trabajando de manera conjunta en varios proyectos. Y de paso, bueno, otra pregunta también para atarle ahí, ¿qué tipo de proyectos han realizado y cómo se van ejecutando o poniendo en práctica a nivel de la universidad y en la vinculación con otras instituciones? Aquí me surge justamente la pregunta que hacen todos los adultos mayores en el momento que estamos presentando el proyecto de la universidad, y es ¿cuáles son los requisitos para entrar a la universidad?
Y generalmente siempre van a existir requisitos, porque le vemos a una universidad justamente a veces inalcanzable. Así es. Y que esos requisitos incluso yo no puedo calificar. Y para nosotros el único requisito para entrar a nuestra universidad es el deseo real de estudiar y de formarse. No hay ningún requisito extra. Hemos tenido estudiantes que no han terminado el colegio, pero se han graduado de la universidad. Tenemos casos de gente ya profesional, estudiantes profesionales que tienen varios títulos, han trabajado en empresas privadas, en empresas públicas, abogadas. Tenemos más mujeres, de hecho, el porcentaje es mucho más alto en mujeres. En todo le cuento a nivel mundial, ¿no? En todos los programas. Las mujeres son por lo general 80-20, en muchos casos más todavía. A nivel internacional, con la red de la UTA, está determinado que el 95% de estudiantes son mujeres, justamente a nivel mundial. Entonces, esa es la variable que siempre va a estar presente. Y esta experiencia de tener personas de diferentes índoles, sea social, sea cultural, sea cualquier tema educacional incluso, han hecho que justamente se unan y compartan y se cree esa fraternidad y creemos como que ese grupo, a ellas les encanta ir a la universidad. Primero porque nuestra universidad tiene muchos detalles, o sea, tiene una credencial, tiene una agenda, quizás un esfero que puede ser un elemento muy básico, pero ellas se sienten parte de, y ese sentido de pertenencia les hace sentirse bien. Se habla que los adultos mayores pertenecen a un grupo vulnerable. Nosotros no creemos firmemente tampoco en eso, sino que trabajamos en una campaña con la ITU, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es una agencia adscrita a Naciones Unidas. Creamos justamente un proyecto de las personas vulnerables a valorables. Entonces, justamente cuando las personas se sienten valoradas, ya no se les desplaza en conversaciones de tecnología, ya son protagonistas incluso de tecnología, tienen una posición diferente. Y es súper interesante porque hemos tenido estudiantes que han llegado quizás un poco tristes, quizás incluso en su aspecto como que pensaban que estaban así bien, y después son personas muy seguras, realmente se sienten muy bien, ya tienen el deseo de ir a la universidad y todas dicen me voy a la universidad o me voy a la U, entonces es como algo que realmente les va motivando. Y para ejemplo, proyectos hemos tenido, tenemos más de, ahora becamos a unas estudiantes en Riobamba, tuvimos la graduación de 35 estudiantes adultas mayores. Ahí fue un caso súper interesante que me gustaría mencionar. En Europa, las universidades de la tercera edad, el nieto va con la abuela, estudian y regresan a la casa. Eso no había pasado a nivel regional y nosotros en Riobamba tuvimos eso. Tuvimos ese caso de éxito. Teníamos una mamá, por ejemplo, Susana, de 70 años, con su hijo Cristian, de 40 años, que estudiaban en la universidad y se graduaron juntos. Entonces, vivir esa experiencia tiene que ser una experiencia bastante valorable para ellos. Claro, su mamá ni siquiera estaba acá en el país, él la conectó por Zoom porque se fue a hacer una operación, él se graduó, recibió la estola, cuando nombramos a su mamá él vino con el celular y su mamá estaba ahí y se graduó, virtualmente, pero se graduó, claro. Hizo su proyecto final. Y los proyectos son diferentes, tenemos unos proyectos que han ido más allá de ser un proyecto universitario, porque siempre motivamos a las estudiantes que creen tesis o proyectos que les apasionen. El condicionamiento es que les apasionen y que realmente los puedan poner en marcha y en la práctica. Tenemos un proyecto de nuestra querida estudiante Julio Bando de Movilidad Digna. Ella justamente está velando por el cuidado de las personas de edad en el transporte público. Buen trato. Exactamente, que tengan el trato que se merecen realmente, ¿no? Porque se han perdido quizás muchos valores, pero ella lo que está buscando es justamente un tema comunicacional y vivencial más que nada. Tenemos nuestra estudiante de tercer nivel, que ella justamente creó su proyecto y era captar donación de libros para ir a las escuelas rurales y justamente hacer una donación. Esto realmente ya fue más allá. Ella tiene ahora un stock, hemos logrado conectarnos como universidad con otras fundaciones, organizaciones, y tiene un stock de más de 2.500 libros. Hemos ido a 3 escuelas rurales acá por el sector del Quinche y próximamente vamos a ir a Riobamba, porque nosotros estamos fomentando el rincón de la lectura. Y nuestra estudiante es un caso de éxito súper interesante. Ella creó su propio roll-up, diseñó su propio roll-up, solo fue a la imprenta y dijo, quiero que me impriman esto. Ella creó su propio speech basado en inteligencia artificial para presentarse en una feria. Nosotros impulsamos todos estos proyectos, así como hay la Feria del Auto, la Feria de Navidad. Creamos la primera feria
de emprendimiento, innovación y sostenibilidad de la tercera edad. ¿Y quiénes se presentaban ahí? Estudiantes de nuestra universidad con sus proyectos finales. Teníamos derechos humanos, teníamos turismo senior, teníamos un estudiante que no terminó un libro de inglés y lo terminó y lo publicó. Teníamos a Ida que captaba justamente la donación de libros. Y diversas estudiantes con sus proyectos, educación financiera. Tenemos un estudiante que tiene un espacio y creó un coworking solo para mujeres, por ejemplo. Qué interesante. Está aprovechando el espacio. Entonces, son diversos proyectos realmente. No, y sin duda existe un potencial sumamente grande en las personas mayores de transmisión de saberes, de conocimientos en todos los sentidos, ¿no? Cuando usted mencionaba que hay alumnos que ya son profesionales con títulos y hay personas que también han terminado apenas el colegio, pero cuando juntamos a esas personas tenemos ese ese valor agregado a las personas mayores, no necesariamente la sabiduría, pero sí la experiencia y los conocimientos de una trayectoria de vida, y coincidimos totalmente con usted acá en Palabra Mayor. Decimos que no son personas vulnerables, sino vulnerados muchas veces, o en la mayoría de casos, de sus derechos, porque no han tenido la misma posibilidad de otras personas de acceder a la educación, a un trabajo estable, a la seguridad social, y eso tiene que ver mucho con las políticas públicas y con las políticas de Estado que se puedan ejecutar. Y en este caso, estos proyectos que ustedes los van materializando con los estudiantes, que los van poniendo en práctica, también nos hace ver otro campo tan maravilloso que vamos a ver más adelante con uno de nuestros invitados, que es el potencial de trabajo y de voluntariado, y yo diría de compromiso de una persona mayor. Justamente nosotros creamos un programa que se llama Misión Senior. Misión Senior es un espacio dedicado a los adultos mayores para que conozcan todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, basado en Agenda 2030, basado en Agenda Conectar 2030, que es terminología inicial para los adultos mayores, a veces desconocida, pero muy apasionada, porque cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030, en la agenda principal, tiene algunas metas. Así es. Y justamente cada una de las metas está enfocada en sus proyectos. Entonces tenemos embajadoras de cada uno de los ODS. Del ODS 4, educación de calidad. Bueno, de todos los ODS, no creo, son 17, bueno, ahora son 18, pero tenemos de quizás unos 12 o unos 14 objetivos de desarrollo sostenible. Pero ¿qué le hace interesante a esta propuesta que hicimos para que sean embajadoras? Que realmente ellas ya tienen una conciencia diferente. Por ejemplo, tenemos un estudiante que maneja el ODS número 6, que es agua y saneamiento, y ella creó una campaña enfocada a capacitar a las personas en el buen uso del recurso del agua, por ejemplo, que no desperdicien y que justamente tengan estos buenos principios del uso del agua como tal. Pero ella fue más allá. Ella dijo, ya no voy a hacer una campaña, ahora quiero ir a las escuelas, quiero ir a los colegios, quiero ir a los sectores cercanos que tengo acá, para poder comunicar justamente, no solamente mi campaña, sino que también existen este tipo de objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, como actores y como agentes de cambio, porque se convierten en agentes de cambio totalmente, y como agentes de cambio llegan a transmitir, y ahí tienen ya seguidores. O sea, ya tiene gente que, por ejemplo, otra compañera de alguna otra institución le dice, ¿y tú cómo aprendiste eso? Y le dice, aprendí en la universidad. Yo quiero que tú me expliques. Quizás no quieren entrar a la universidad, pero ya tienen un liderazgo. Y un liderazgo basado en ese conocimiento, pero más allá de eso, basado en la seguridad. En la seguridad que adquirieron durante todo ese proceso. Y yo siempre digo, nosotros ponemos el 100% en capacitación, pero hacemos algo interesante. En la formación, que es nuestra otra variable, hacemos un 50-50. ¿Y cómo lo hacemos? Ustedes les formamos un 50%, pero la autoformación es el otro 50%. Y les ponemos justamente tareas retadoras. Tareas que realmente a ellas como que les guste y ya no se queden simplemente con la clase o con la tarea que tengo que hacer. Y les enseñamos justamente técnicas de investigación digital y les indicamos herramientas y les enseñamos cómo manejar de la manera más óptima las herramientas, que ya se van sintiendo más seguras. Entonces yo estimo que cuando un adulto mayor genera esa seguridad a otro adulto mayor, como que transmite, ya se vuelve como una atracción y le preguntan, ¿qué estás haciendo? Y entonces ahí tenemos esos casos de éxito que llegan a veces a eventos con 7 personas que invitan porque justamente dicen, yo quiero estar en tu graduación. Entonces ya se ve ese tema de liderazgo del adulto mayor.
Sin duda que sí. Para ir cerrando la entrevista, hace un momento topábamos el tema de la necesidad de las políticas públicas a favor de las personas mayores en todos los ámbitos, tanto en la parte de inclusión laboral, en la parte de acceso a servicios, en cómo mejorar las condiciones y el entorno para que tenga una mejor calidad de vida, no solamente los adultos mayores, porque este trabajo que se va realizando, como la universidad, en este caso de las personas mayores, también es un legado para las futuras generaciones, para que tengan como otros espacios de cómo vivir, no similares a cómo vivieron nuestros abuelos o nuestras abuelas, porque ahora vemos que se está rompiendo también ese paradigma de que la persona mayor se quede en la casa, que está solamente cuidando a los nietos, que no es una responsabilidad de ellos, o que está solamente esperando que alguien le visiten. Ahora salen, están conquistando el mundo, mirando nuevos propósitos de vida, y acá en el Ecuador creo que hace falta, esa es una tarea pendiente también, el hecho de que se permita la creación y haya la decisión para crear estas políticas que garanticen el acceso a la educación en mayor cantidad a las personas mayores. Más que educación, es la educación permanente, ¿no? Exactamente. Nosotros cuando quisimos arrancar el proyecto acá localmente en Ecuador, fue bastante retador en el sentido de que no existía una figura educacional para los adultos mayores. No entendían quizás tampoco el proyecto y el alcance. Perdón que le corte, Francisco, y también una rectoría de alguna manera, porque el MIES tiene determinadas atribuciones y hasta ahí llegamos, no hay más. Y no existen competencias delegadas justamente a una entidad gubernamental. Entonces, fue un proceso bastante, hasta cierto punto frustrante, porque no veíamos una figura, hasta que tomamos la decisión de actuar de manera internacional. Y justamente el aval que tenemos nosotros desde la UTA, tenemos aquí la representación en Ecuador, las estudiantes reciben un certificado con el aval internacional. Entonces, eso también hace que nuestra educación tenga que ser actualizada permanentemente. Las estudiantes de primer nivel de la generación anterior no están recibiendo la misma capacitación, porque en el tema de transformación digital tenemos que tomar en cuenta que es muy evolutivo. Las nuevas tecnologías son tan dinámicas que nosotros tenemos que irnos actualizando. Así es. Tenemos líderes académicos y esto es muy interesante. Nuestros líderes académicos son jóvenes que tienen menos de 25 años. Entonces es tan interesante que una persona de menos de 25 años enseñe a un adulto mayor, pero basado en una metodología. Y eso hace que también tengamos como que un caso de éxito a nivel internacional, porque los grupos generalmente que enseñan a adultos mayores tienen que cumplir un requisito de tener un conocimiento basado en los adultos mayores. Pero obviamente acá la capacitación es permanente y eso es lo que hacemos con todo el equipo. En cuanto a políticas públicas, nosotros trabajamos mucho en mesas de trabajo a nivel regional. Estuvimos hace poco en un foro ALAC en CEPAL, en Chile, y ahí pues peleamos, levantamos la mano y dijimos pues ya no queremos una reunión como que anexa. Ahora queremos que en la plenaria se tome en cuenta a los adultos mayores. Logramos tener justamente un mandato y el próximo año pues esperamos ya en CEPAL tener justamente ya una presencia en la plenaria principal y seguir trabajando justamente en eso, en bien de los adultos mayores a nivel global, pero necesariamente en estos foros es a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, ha sido Francisco Montes de Oca con quien hemos comentado sobre este tema tan maravilloso de la educación permanente a lo largo de toda la vida como un derecho y cómo pueden acceder a la universidad donde les encuentran a ustedes, y también la invitación para que se sumen los hombres, ¿no? También a la universidad siempre hay como ese temor de incluso ser parte de los grupos de personas mayores que lleva adelante los municipios, los gobiernos seccionales. Entonces, esa invitación vale la pena que se vayan sumando, que es un potencial también, y algún rato también sería que interesante trabajar un tema de comunicación con las personas mayores. Sería genial. Bueno, hay diversas materias, cátedras, nos pueden encontrar justamente en Instagram como U3A Reitic, o en la página web, igual en Google pueden escribir U3A Reitic, o el número telefónico por WhatsApp es el 0997-614966. Lo voy a repetir, 0997-614966. Y estamos a las órdenes, y recuerden que el aprendizaje a lo largo de toda la vida
tiene que ser plasmado y tiene que ser vivencial más que simplemente una teoría. Perfecto, muchísimas gracias, Francisco. Nos ha acompañado en este espacio de Palabra Mayor. Este espacio es dedicado para las personas mayores y todos caminamos hacia esa etapa de la vida, así es que también está la orden acá, Palabra Mayor, para tener la posibilidad de contar con usted en una próxima oportunidad y hablar de esta temática tan interesante como es las personas mayores, que es como sembrar para nuestro propio futuro. Así es, muchísimas gracias por la invitación, Clara. Mi querido Javier, no sé si nos vamos a una pausa y regresamos de inmediato con la siguiente entrevista, que ya están conectadas nuestras invitadas. Voces mayores. Les reiteramos nuestro agradecimiento por seguir conectados acá en este espacio de Palabra Mayor, por sintonizarnos a través de las frecuencias de Radio Pichincha en el sitio que ustedes se encuentren a nivel nacional. Pues muchas gracias por ser la compañía y quienes pues nos permiten llegar a cada uno de sus hogares. Y ya estamos con nuestras siguientes invitadas y les comentaba que vamos a hablar de un tema fascinante como es la gastronomía. A quien no nos encanta pues comer ahí, sobre todo la comida tradicional que la gente del campo y de la ciudad valoramos muchísimo, y sobre todo cuando es la comida preparada por nuestras mujeres mayores, por nuestras abuelas, por nuestras madres. Hay la película, ustedes han de haber visto, del ratoncito que quiere ser un chef. Cuando entra el crítico de gastronómico al restaurante y le pasan un postre y se lleva a la boca, se le cae la cuchara, inmediatamente se va el recuerdo de él a la comida que le servía la madre. Y de esto vamos a hablar sin más preámbulos, y quiero darle la bienvenida a Pastora Tuguinilago, es así, sí, no sé si lo pronuncié bien, y Belia Criollo, que son emprendedoras de un proyecto muy lindo que se llama La Cuchara de Palo, y la Cuchara de Palo está presente pues en las cocinas, yo creo que de todo nuestro querido Ecuador. Así es que bienvenida, Pastora y Bella, que muchas gracias por ser parte de este programa de Palabra Mayor. Buenas tardes, no sé si nos escuchan bien. Sí, le escuchamos muy bien. Ya, muy bien. Primero porque estamos siempre hay estos, digamos, el nombre es cuchara orgánica. Siempre nos dicen cuchara de palo, pero no hay problema. Sí, nos pasa a muchas personas. Pero bueno, nuestro nombre es cuchara orgánica y Pastora, mi madre. Mi madre tuvo 3 hijas, nosotros es un emprendimiento familiar. Y su apellido es Tugulinago, es un apellido proveniente de Cayambe, ella es originaria del pueblo Cayambi, y por eso es un poco raro, ¿no? Porque es un apellido originario, y les damos muchas gracias por invitarnos. Mi mamá ella quiere compartir algunas cosas, porque ella está ya más de 40 años en esta experiencia, ¿no? de poder compartir sus saberes. Ajá, y adelante, por favor, sí le escuchamos. Buen día. Un gusto poder participar con ustedes y poder hablar sobre lo más principal de la vida, digamos, que es la comida. La alimentación es un que nadie puede ignorar, ¿no? Porque eso es la alimentación es lo principal de la vida. Entonces, por ejemplo, a mí
siempre me ha gustado la cocina, siempre. Y a mí siempre me ha encantado cuando yo era jovencita, cuando yo era que adolescente, siempre cocinábamos con leña. Y es lo más lindo, porque cocinar con leña es la comida más rica, más rápida y es lo más exquisito. Entonces yo he querido, por ejemplo, que todo lo que yo aprendí, todo lo que yo aprendí por los años, que sepan mis hijas, mi nieta, que ella estudió gastronomía y sigue ella también adelante. Mis hijas, mi hija mayor ya tiene su pequeño negocio de lo que ella aprendió. Y así, que todas las personas que nos conozcan, que me conozcan, quisiera que todos sepan cómo alimentarse, cómo cocinar, cómo hacer las cosas. La alimentación es lo principal. Y lo que yo siempre digo, que a los niños hay que explicarles, no solamente ponerles la comida en la mesa y que coman, sino que sepan de dónde viene, cómo se hace, cómo se siembra, cómo se cosecha, bueno, todo, que sepan ellos, para que así cuando ellos tengan que algún rato aprender a hacer, ya sepan de dónde viene, de dónde se compra, dónde se siembra, en qué mes se siembra, en qué mes se cosecha. Bueno, todas esas cosas como aprendí yo, ¿no? Que a mí sí me encanta el campo, ir a cosechar, ayudar a sembrar, un montón de cosas que uno se aprende con el pasar de los años. Y es lo más lindo que las personas que uno se conoce y están alrededor nuestro sepan, que sepan. Y fíjese, pastora, perdón que le corte, la comida y la gastronomía y esos saberes por lo general son una herencia de las mujeres, de las abuelas. Con toda seguridad a usted le transmitió todos esos conocimientos su madre y a usted lo ha hecho ahora con sus hijas. Y le cuento que somos vecinos, yo soy de Pedro Moncayo, en cambio, estamos vecinos con Cayambe. Y tenemos de alguna manera algunos platos que son similares, ¿no? En el caso suyo, por ejemplo, pastora, no sé, ¿qué tipo de platos recuerda usted de su niñez que han sido tan deliciosos? Yo siempre olvido el arroz de cebada, digo, como el que preparaba la abuelita, pues no hay otro, y así otras preparaciones, ¿no? Por ejemplo, platos que de alguna manera se han ido perdiendo, ¿no? Las recetas, la chuchuca, por ejemplo, el morocho, ¿no? Cómo se preparaba y como usted decía, con leña, pues eran sumamente deliciosos, diría yo, y no, como que ya no se disfruta actualmente muchas veces de esos alimentos. En el caso de ustedes de la cuchara orgánica, me imagino que mantienen esas mismas recetas, esas tradiciones. ¿Cuál es la oferta que tienen ustedes? Y pastor, usted debe ser la que controla para que las porciones sean las adecuadas, y no le vamos a preguntar cuál es el secreto de las recetas, porque eso creo que se guarda a través de la familia. Bueno, en verdad, como dice usted, el arroz de cebada, a mí me enseñaron desde cosechar la cebada, secarle, prepararle, tostarle y moler y hacer el arroz de cebada. O sea, yo aprendí, como se dice, desde ir a sembrar hasta ir a cosechar y luego preparar el grano, la cebada, para poder tostarle y llevar al molino, porque antes se llevaba al molino, había unos molinos de agua, donde se llevaba a que le muelan el arroz de cebada, hacer la máchica, el morocho. Claro. La máchica era lo más rico, y el morocho,
El morocho a mí me enseñaron, ahora ya es tan fácil todo, ya se compra el morocho ya Precocido. molido, ya hasta cocinado creo que no he comprado, pero el, perdón, el morocho se lo hacía a sí mismo desde cero, desde dejar remojando, moler, cernir, y eso era lo más lindo, porque para hacer un día, hacer un morocho, era casi todo el día, desde de mañanita, porque había que moler, había que cernir, había que hacerlo que no quede con el afrecho, porque si quedaba con el afrecho, ahí ya estaba mal hecho. Ujú. Ya me acuerdo, las personas que me enseñaron a mí, cuando hacía el arroz de cebada y encontraban por ahí una plumita del arroz de cebada, me decían, han venido los soldados acá. Me decían. O lo que decían anteriormente, ¿no? Con todo el respeto, Karishina, ¿no? Que no se prepara bien. Era Karishina, han venido los soldados, decían. Ajá. Entonces si yo le pudiera decir todo cómo se hacía el arroz de cebada y cómo se servía antes, era como lo más importante hacer el arroz de cebada el día lunes y sacar la horchata. Por eso es que ahora ya hacen la horchata y ya sacan con las hierbas de color, o sea, de color rosado y todo eso. Porque antes se hacía del arroz de cebada, se sacaba la horchata. Se cocinaba el arroz de cebada bastante y en lo que estaba hirviendo se ponía agua fría. Entonces, al poner el agua fría, se hacía rosado. Ah, mire, qué interesante lo que se va aprendiendo, y le queremos preguntar a Bella sobre la experiencia de su madre y las vivencias suyas también. Antes el tema de la preparación de los alimentos era como un espacio muy respetado, pero también era un espacio de intercambio de conversaciones en donde toda la familia participaba, y cuando era el momento de servir los alimentos pues había un respeto sumamente grande, y luego nos quedábamos conversando entre todos ahí, como que son espacios que de alguna manera ahora ya no se vive eso, se ha perdido lamentablemente. Muchas veces llegan las personas, comen y se van, o muchas veces, como se dice también, este aparatito, están más pendientes del celular que de la comida. ¿Qué es lo que se oferta y en la cuchara, en este caso orgánica? Bella, si nos comenta, por favor, y me imagino que también en la medida de lo posible, como es un emprendimiento que viene de generación en generación, en este caso, también se debe mantener ese ambiente pues muy lindo al momento de servirse los alimentos. Sí, nosotros, bueno, cumplimos en este abril 13 años de la oferta de la cuchara de San Marcos primero, y ya cuando vinimos más digamos, a la parte rural, nos cambiamos de nombre a cuchara orgánica. Y siempre nuestra oferta ha sido de cocina ecuatoriana basada en plantas. Este trabajo que hizo mi madre de hace, siquiera unos 30 años, de ir transformando la cocina ecuatoriana tradicional con proteínas animales, con proteínas vegetales. Entonces, por eso, en nuestro menú en la carta, ofrecemos guatita, seco de nochivo, yaguar loco, pata, empanadas de morocho, todo en versión basado en plantas. Entonces, esta transformación y esta innovación, digamos, de poder hacer una oferta para personas, por ejemplo, ahora que muchas personas ya no pueden comer proteínas animales toda la semana, digamos, o mucha gente que ya se ha cambiado al estilo vegano vegetariano, tienen estas opciones de poder comer aquí con la misma sazón, una fritada de hongos de ostra, un chicharrón también, un motecito con chicharrón, las empanadas de morocho que son tan ricas, y también, por ejemplo, la guatita, que es tan clásica, que nos gusta tanto a los ecuatorianos, de estas combinaciones, también la tenemos. Lo que sí tenemos en nuestros platos y que decidimos en este año, ahora estamos en Calacalí, estamos ubicados y logramos,
espacio de un huerto donde podemos tener muchos ingredientes para las ensaladas. Entonces siempre van a encontrar aquí en nuestros platos una cantidad bastante grande de ensalada, porque también, bueno, como familia, nuestro compromiso y nuestro propósito es de que todas las personas puedan llegar acá y puedan conocer un poquito de cómo alimentarse, como dice mi mami, no solo comer, ¿no? Comer rapidito e irse a comer y sin saber lo que está en tu plato. Entonces tenemos, por ejemplo, las ensaladas con calé, que es una col rizada, con varios de como aguacate, depende de la hortaliza que tengamos, porque trabajamos con muchos productores de la zona del Chocó Andino, que estamos aquí a las puertas, y entonces, por ejemplo, nos traen chayote, bueno, zanahoria siempre, remolacha, rábano, tenemos algunas frutas como el salac, tenemos siempre limón mandarina, bueno, siempre tenemos algo extra como las vainitas, y en nuestro huerto tenemos de lechuga, tenemos paico, tenemos varias de hierbas que ahora parece que, por ejemplo, se están perdiendo, como la huasca. Tenemos el paico mismo, ¿no es cierto?, que es muy interesante. También tenemos ahorita estamos, bueno, con choclos, con zapallos de nuestro huerto, que gracias a Dios ha habido mucha producción de los zapallos especialmente, y entonces las personas van a ver en su plato una buena combinación, especialmente nutricional, en los platos, perdón. No se preocupe, y caramba, nos ha mencionado una serie de alimentos sumamente deliciosos, y les invitamos a las personas que nos están sintonizando en este programa, pues que vayan, que asisten, que apoyen este emprendimiento. Para muchos será desconocido el tema del paico, pues el paico es muy utilizado. En el caso mío, la experiencia que tengo es que se ponían en un locro de papas, poner el paico era maravilloso, pero también cuando ya venía en la escuelita la época de los exámenes, de las pruebas, nos mandaban a oler el paico, ¿no? Y decían que eso también nos va a dar más inteligencia, pero obviamente si no se ha estudiado, por más paico que se ponga debajo de la almohada o se percibe el paico, pues no funcionaba. Quiero agradecerles infinitamente por haber sido parte de este espacio de Palabra Mayor, y quisiera, como es, invitarles para un próximo programa para continuar hablando sobre esta temática tan bonita como es la gastronomía y esos secretos de las personas mayores, sobre todo de las mujeres en el ámbito de la gastronomía. Así es que muchísimas gracias, pastora, muchísimas gracias, Bella. Les dejo con ustedes en las palabras finales, lo que nos digan también la ubicación exacta de dónde están ustedes, qué días atienden, los horarios, para que también les inviten a que en estos días, cuando tengan la posibilidad, pues de Quito se van un viajecito a Calacalí y ahí disfruten de la rica comida de la cuchara orgánica, que es una tradición que viene de generación en generación. Un gusto. Les invitamos a que puedan visitarnos aquí en Calacalí, a la entradita de Calacalí de la está la cuchara orgánica. Aquí estamos listos para servirles, para atenderles con todo gusto, y que sería un gusto poderles atender aquí, que estén aquí con nosotros. Este feriado vamos a estar abiertos viernes, sábado, domingo, de 12 a 5 de la tarde. Vamos a tener una oferta de locros, justo con paico, con acelga, con zapallo, con chochos, varios tipos de locros, para que cuando lleguen puedan comer calientita la sopa, porque aquí es medio frío. Y por eso estamos un poquito mal con la garganta, pero creo que ya se está abriendo, está solcito ahorita, entonces no se preocupen, si vienen a Calacalí van a tener unos ricos locros de este feriado. Caramba, muchísimas gracias, ya se nos despertó el antojo de ese locro, así es que les invitamos para que vayan y visiten la Cuchara Orgánica, este emprendimiento que está ubicado en Calacalí, a la entradita. Y los horarios de atención, fines de semana, me imagino, desde ¿a qué horas se atienden ustedes? Atendemos siempre de miércoles a domingo, de 12 a 5 de la tarde.
Perfecto. Siempre está abierto esto. Muchísimas gracias. Ya conocen entonces ustedes los horarios y les felicitamos por mantener esas tradiciones y esas costumbres tan bonitas, sobre todo de las mujeres. ¿Quién no recuerda y quién no añora la comidita preparada por la mamá o por la abuelita? Muchísimas gracias. Ha sido Pastora y Bella que nos han comentado sobre este emprendimiento de la cuchara orgánica que se encuentra en Calacalí. Y mis queridos compañeros de acá de la parte técnica me confirman si ya está conectado nuestro siguiente invitado. Nos vamos entonces con una pequeñísima pausa o vamos directo con el segmento perfecto, siguiente segmento ya para darle la bienvenida a nuestro invitado. Vivir con plenitud. Muchísimas gracias a los compañeros que nos permiten llegar pues a este espacio domingo a domingo de Palabra Mayor acá en Radio Pichincha. Nos acompaña Javier y nuestro querido amigo también Esteban y nos vamos hasta Perú a saludarle de manera muy especial a nuestro buen amigo Óscar Bravo, que lleva adelante pues su espacio también de Coalición Senior de Perú. Y te comento, Óscar, estuvimos en una entrevista hablando sobre la gastronomía y esa herencia de cómo se va transmitiendo desde las abuelas a las madres, a las hijas y a las nietas, y nos contaban una serie de platos que se nos despertó el apetito, y Perú también tiene una rica cultura gastronómica, pero vamos a hablar hoy día sobre el valor del voluntariado en las personas mayores. Y es que qué gusto verte, Óscar. Un abrazo desde acá, desde Quito. El gusto es para mí realmente. Un abrazo de Lima a Quito, como tú bien dices, de Perú para Ecuador y de Ecuador para Perú. Feliz de estar en Palabras Mayores desde Radio Pichincha, y aquí a la disposición para lo que consideres oportuno podamos comentar en relación a este rol de las personas mayores en los aspectos de solidaridad, ejercicio de ciudadanía que permite el voluntariado. Uh-huh. Miren, Óscar tiene también, lleva adelante este espacio de comunicación, Coalición Senior, también está vinculado a muchas organizaciones internacionales que fomentan y se trabaja por los derechos de las personas mayores, y Óscar nos ha dicho el tema de ejercicio de derechos también y ese voluntariado de las personas mayores. Y allá en Perú tú tienes una amplia experiencia desde la práctica y desde los conocimientos de el valor que tiene el voluntariado. Si por favor nos comentas alrededor de este tema, qué acciones y qué trabajo llevan adelante. Como no, Clever, con todo gusto. Mira, primero una breve cuestión conceptual acerca del voluntariado. Claro que para todos es entendido como una forma de solidaridad, generalmente hacia terceros, y sobre eso vamos a regresar. Donde uno desarrolla una actividad promoviendo el bien común sin recibir un estipendio, sin un reconocimiento económico. Hago la precisión del reconocimiento económico porque definitivamente todos los que hacemos algún tipo de acción voluntaria, solidaria, tenemos en compensación el cambio, el impacto que hayamos logrado con nuestra intervención, la modificación de aquello que motivó nuestra intervención solidaria y voluntaria. Y ahora una segunda precisión: no solamente el voluntariado es todo aquello que se haga en relación a un tercero. Normalmente se dice, yo llevo comida, ayudo a los niños, pinto una calle, recojo. No solamente eso es voluntariado. Y es importante destacar esto porque a veces dejamos de lado, dejamos fuera de la órbita del voluntariado a las organizaciones comunitarias, las organizaciones de base, que son el fundamento realmente práctico, cotidiano y casi natural de la ciudadanía frente a una adversidad, ¿no? Este voluntariado se conoce como voluntariado de ayuda mutua o autoayuda, que es aquel que realizamos las personas con la finalidad de atender a una necesidad común, de la cual yo también formo parte. Entonces soy parte del problema, porque tengo ciertas carencias, pero también soy parte de la solución, porque como ciudadano he decidido participar en ese proceso de transformación de aquello que en un momento me es adverso, me es inconsistente, no me es suficiente.
¿A qué me refiero? Que normalmente el bien común es la responsabilidad de nuestros estados. El Estado, de acuerdo a las constituciones de la mayoría o la totalidad de los países, es el que vela, el que hace esfuerzos, el que establece políticas, programas y servicios con la finalidad de generar bienestar, desarrollo en la comunidad, en la sociedad. Pero en nuestros países, América Latina, permíteme insistir y reiterar, es la región más desigual del planeta. Así es. Por décadas. No es un año, no son dos, no es este gobierno que tengamos en nuestro país, ni es el anterior ni el anterior. Son 40, 50 años de inequidad, de desigualdad en el mayor porcentaje de todo el mundo. Y contrariamente, perdón que te corte, Oscar, y contrariamente una región sumamente rica en recursos naturales y biodiversidad. Claro, claro, pero la desigualdad va más allá, va en el tema del relacionamiento, ¿no? Asimétrico que existe entre los que tienen y los que no tienen. Así es. Cuando se habla de desigualdad nos están diciendo de que América Latina tiene muchos, la gran mayoría que tienen poco o casi nada. Y tienen en nuestros países, en nuestra región, en nuestro continente, hay pocos que tienen mucho o casi todo. Esa es la desigualdad, ¿ya? Y repartir, por si acaso, también es importante que repartir de manera equitativa no es dar a todos por igual, porque si tenemos un gran sector de la población que tiene poco, casi nada, repartir en partes iguales entre todos significa que el que tiene un montón va a seguir teniendo mucho más. Así que la equidad y el ser equitativo va por repartir de acuerdo a las diferencias. Otorgar beneficios, servicios, políticas, etcétera, de acuerdo a las diferencias. Quien más necesita es quien debe tener más, recibir más apoyo, más solidaridad, más contribución. Así de que ese es lo primero que tenemos que tener en consideración. Y lo segundo es que podamos identificar a nuestras organizaciones voluntarias, no solamente por las que tienen el título, o sea, las que se registran, las que forman parte de alguna red de voluntariado. No, porque ¿qué ocurre? En nuestras comunidades, en nuestros barrios hay jóvenes, hay personas mayores que se unen para promover el deporte, el fútbol, en fin. Y se consiguen materiales, buscan a los chicos, se entrenan, alquilan la cancha, juntan el dinero entre todos para poder hacer eso y se inscriben con una cuota común para participar en un campeonato y todo el barrio está entusiasmado, ¿no es cierto? Hay una fiebre por el deporte que aleja además, de prácticas nocivas, ¿no es cierto? De la drogadicción, el alcohol, etcétera. El deporte es una maravillosa forma de educación. Todo lo que sea uso del tiempo libre, creativo, positivo, es favorable a la sociedad. Bueno, estos grupos deportivos, estos dirigentes deportivos son voluntarios. Nadie les paga. Lo mismo en nuestros barrios hay jóvenes que dicen, yo soy promotor cultural, he estudiado teatro, quiero enseñar a los chicos para que no estén en peligro, ¿no? De una vez más las drogas, las malas prácticas o lo que sea. Es un voluntario. Si hay un grupo de personas que hacen eso, son voluntarios. Por otro lado, nos encontramos con personas mayores o con personas con discapacidad que se agrupan, forman un club, sea con su gobierno local, con alguna ONG, la iglesia, en fin. ¿Con qué finalidad? De demandar, de pedir atención a sus necesidades, de pedir respeto, de pedir un buen trato. Esos son voluntarios. Las organizaciones de mujeres, la olla común, el comedor popular, que se unen, ¿no? Para desarrollar esta actividad de sobrevivencia que es la cocina común, para poder compartir entre todos una mínima inversión y un beneficio general. Entonces es importante que entendamos, que consideremos y veamos con claridad que hay organizaciones de voluntariado de ayuda mutua o autoayuda y organizaciones de voluntariado, las convencionales que conocemos, que ayudan a terceros. Una cosa más, que a veces los comités de aula en los colegios, las asociaciones de padres de familia son también organizaciones de voluntariado. O sea, miren en el momento de cuantificar como Estado cuánto tenemos que volcar, ¿no?, a la contribución de la ciudadanía, al desarrollo y a la paz a través del voluntariado. ¿Ya? En particular, me habías mencionado, y te he mencionado en otras oportunidades, que desde el Centro Nacional de Voluntariado y del programa Coalición Senior estamos impulsando desde el año 2023 la celebración del Día Mundial del Voluntariado de las Personas Mayores, con la finalidad precisamente de destacar el aporte, la contribución de las personas mayores al desarrollo personal, social y de su comunidad, y contribuir a desterrar la discriminación por edad,
Y ese estereotipo que existe, que cuando uno habla de personas mayores dice, hay que cuidarlos. Cuando uno habla de personas mayores dice, hay que ayudarlos, ¿no? Hay que llevarlos, hay que sentarlos, hay que vestirlos. ¡Ey, momento! Ya, una persona mayor, una persona adulta mayor, de acuerdo a la convención, perdón, de acuerdo a los acuerdos internacionales que han habido, somos a partir de los 60 años, independientemente de nuestro estado físico, mental, económico, social, marital, con pareja, sin pareja, con baile o sin baile, no tiene nada que ver. De la misma manera, y esto es importante, también lo recalco siempre, que los jóvenes, el grupo etario juventud, es desde los 18 hasta los 29 años. Entonces, cuando escuchamos a algunas personas de 40, 50, ¿no? Nosotros los jóvenes, no, claro. Son adultos, Ya son así adultos. que eso hay que tenerlo claro, no tiene nada que ver. Y esta celebración del Día Mundial del Voluntariado busca, mostrando, evidenciando la contribución de las personas mayores al desarrollo, a su propio desarrollo y a su bienestar y al bien común, que seguimos siendo activos, que seguimos aportando, que ponemos en práctica ese concepto que impulsó la Organización Mundial de la Salud a fines de los 90, señalando, por tu salud, muévete, envejecimiento activo. El envejecimiento activo no solamente es baile, gimnasia, correr, saltar, en fin. Envejecimiento activo es esto, conversar. Envejecimiento activo es lo que las señoras hace un momento presentaron, cómo independientemente de la edad preparan algunos potajes, rescatan recetas, en fin. Envejecimiento activo es estudiar, escuchar música, bailar, cantar, trabajar, amar, compartir con otros, ser parte de una organización, intervenir en los procesos electorales de nuestro país, opinar, no solamente, no necesariamente como candidatos, sino opinar qué cosa es lo que nos beneficia y qué es lo que no. Entonces el envejecimiento activo tiene un amplio espectro, un amplio espacio de desarrollo, de realización que hay que tener en cuenta. Y fíjate, sí, te escucho. Fíjate, Oscar, algo que es importante dentro de este voluntariado colectivo, si le podemos calificar así, en el cual se busca el bien común tanto, y estoy dentro, participo porque tengo la misma necesidad. Ese voluntariado gigantesco, diría yo, que existe en nuestros países y, como tú bien lo dices, muchas veces invisibilizado y no cuantificado para que tenga la debida importancia y el valor que requiere como aporte a las comunidades y como aporte a un país. En definitiva, el protagonismo obviamente lo tienen también las personas mayores, muchas veces en el tema de los planes de contingencia, porque está presente en cada persona mayor la resiliencia, que es esta trayectoria de vida, estos años ganados en los cuales se va adquiriendo diferentes pérdidas, diferentes ganancias, que es ese cúmulo de experiencia, muchas veces traducido en sabiduría, que tampoco es tan visibilizado, y por eso también la necesidad de que se visibilice y se dé valor a este aporte de las personas mayores. Definitivamente es la oportunidad que tenemos como sociedad de reconocer la contribución, valorar la contribución, y que no ocurra como ocurrió en la época de la pandemia, que las autoridades y los medios de educación llamaban a proteger a las personas mayores, llamaban a impedir de que salgan. Ciertamente la Organización Mundial de la Salud señaló de que había riesgo en las personas mayores, pero también había riesgo en las personas con sobrepeso u obesidad. Había riesgo en aquellos que tenían enfermedades crónicas no transmisibles, la hipertensión, la diabetes, el cáncer. Entonces no eran solo las personas mayores, pero es el estereotipo que hay en la mente, ¿no? Muchos dicen, no, yo no soy viejo es el mar y se mueve, nadie quiere. Y por eso es muy importante que sepamos que esta campaña que estamos promoviendo en el Perú de celebrar el Día Mundial del Voluntariado de las Personas Mayores se suma a la campaña que ha organizado la Organización Mundial de la Salud contra el edadismo, la discriminación por edad, que a veces no es otra cosa más que el producto de nuestra desinformación. Porque si nosotros tuviéramos claro quiénes son jóvenes, quiénes son adultos mayores, no habría tanta discusión, pero siempre se carga, ¿no? La dependencia, la carencia. A veces se pretende discutir sobre políticas públicas, sobre legislación, y lo primero que dicen es cuidados. Momento, aquí en el Perú, por ejemplo, más del 25% de los hogares son sostenidos económicamente por las personas mayores. O sea, por personas de más de 60 años. ¿A quién vas a cuidar? Si eres el que cuida.
Claro, Entonces, y fíjate, seguramente acá en Ecuador pasó algo similar. En el tema de la pandemia, muchas personas fueron despedidas y quienes fueron el sostén, fueron las personas mayores con su pensión jubilar. Eso sucedió también acá en el Ecuador. claro, y no solamente la pensión, porque no perdamos de vista que esta desigualdad, que es digamos, el común de nuestros países, un poquito más, un poquito menos unos que otros, se expresa también en los altos niveles de informalidad laboral. Así es. Aquí en el Perú estamos sobre el 70% de actividad laboral informal. Entonces, ¿de qué pensión, de qué seguridad previsional podemos hablar, de qué seguridad de salud, cuando las personas están a su suerte? Uh-huh. Mira, son los mismos Entonces, datos similares a Ecuador. Estamos con claro, una informalidad claro, impresionante acá en el claro. país. Sin embargo, las entidades prestadoras de servicios de pensiones, las privadas y las públicas, nos hablan de esfuérzate, mantente en tu trabajo, ¿no? Para que te jubiles, no dejes de aportar. Y los resultados, después de 40, más de 30 años de aportación, ¿cuáles son? Bajísimos montos de las pensiones, bajísimos montos. Uno se jubila y jubilación viene de júbilo, pero no hay ninguna alegría jubilarse. Así es. Ajá. Porque al mes que tú recibes tu primer cheque de jubilado, tu primer pago, te das cuenta, recién, oh sorpresa, de que vas a ganar el 30% o vas a recibir el 30% aproximadamente de lo que recibías antes. Y si antes era poco lo que ganabas, definitivamente estás sentenciado a ser pobre. Pero eso nadie te lo dice. No hay una política clara de educación previsional para que la gente, entendiendo las debilidades del sistema, del modelo, ahorre desde pequeño, ¿no? Que nuestros sistemas educativos no solamente nos preparen para ser empleados, enfermeros, médicos, abogados o ingenieros, sino que nos preparen para lo que la mayoría de nuestra población hace, ser emprendedores, empresarios de nosotros mismos, para generar asociatividad, no tener miedo a hacer las alianzas, a tener socios y poder crecer de manera colectiva. Esto es importante. Eso es lo que permite el voluntariado. La experiencia de trabajar con el otro por el bien común. Y mira, cuando te digo esto es porque, por ejemplo, las personas con discapacidad de enfermedades raras se reúnen y se agrupan para demandar medicina, para demandar estudios científicos que les permitan a la sociedad científica tener las herramientas suficientes y claras para poder atender sus necesidades. Aquí en el Perú, por ejemplo, hay gremios colectivos de personas, de pacientes de TBC, los tebecianos. Si no se unen, la medicación es cara y tiene que ser el Estado el que tiene que contribuir a que eso se supere, porque de una u otra manera, no, la desnutrición infantil no es solamente porque no te dan de comer bien o rico en tu casa, sino porque el alto nivel de porcentaje de población en situación de pobreza vive en escasas medidas de salubridad. No hay agua potable. Entonces, ¿cómo vas a tener a una persona que desarrolla su cerebro, ¿no? y su vida sanamente si el ámbito en el que se desarrolla es insalubre? Entonces, para todo eso contribuye el voluntariado. El voluntariado, yo siempre digo, nos permite algo: hacer lo que nos provoque, hacer lo que queremos hacer. ¿Por qué? Porque nosotros los ciudadanos somos libres de hacer todo aquello que no esté prohibido. Y fíjate, el voluntariado también. Para terminar la idea, y por su parte los funcionarios del gobierno están obligados a hacer todo lo que la ley les señale, ¿ya? O sea, eso también va por el lado de la incidencia pública, que a veces a un dirigente, a un candidato dice, porque yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a exigirle, voy a arrancar. Nadie puede arrancarle más de lo que pueda dar, porque de acuerdo a la ley, ese funcionario, sea el presidente, el ministro, el regidor o lo que sea, no puede hacer más allá de lo que está dentro de su manual de funciones. Lo importante es tener eso claro para poder exigir y demandar. Y otra cosa para terminar, discúlpame, Clever, es que el voluntariado permite generar alianzas con las autoridades. Uno va y demanda, oiga, no hay un parque en el barrio, faltan las pistas tan mal. ¿Qué te dicen en el municipio o en el ministerio? No hay presupuesto, no nos alcanza, porque hay otras prioridades. No vamos a discutir, porque la discusión no va a resolver nada. Pero lo que podemos hacer es decir, muy bien, nosotros lo vamos a hacer, nos vamos a unir. Mándanos un técnico, mándanos un especialista que nos dé una orientación técnica, porque nosotros lo están pagando, y nosotros vemos cómo lo arreglamos. Se produce esa primera alianza,
se realiza la obra y algunos vecinos dicen, ya vamos a inaugurar, a hacer la fiesta entre nosotros. Y otros dicen, no, hay que invitar a las autoridades. Y dicen, no, pues si no nos han puesto nada, no han querido ayudarnos. Y hay que reflexionar sobre eso y decir, hay que invitarla para que vean lo que se puede hacer y nos tomamos la foto y que publiquenlo. Pero se va a beneficiar ahora. Pero en la próxima va a poner un porcentaje de su presupuesto para atender las necesidades no satisfechas de la población. O sea, no es que siempre busquemos ganar desde el comienzo. Para ganar hay que invertir tiempo, esfuerzos y en este caso, pues algunos productos o cuestiones que tengan que tener algún costo, ¿no? Ahora sí, discúlpame, continúa. No, sumamente interesante los conceptos que tú nos vas comentando alrededor de lo que significa el voluntariado y que va más allá de del simple hecho de entregar determinada ayuda a una persona, sino más bien viene a ser un compromiso de ejercicio de ciudadanía en el cual todos participamos. Y qué interesante lo que tú acabas de mencionar. Suele pasar muchas veces que se espera que las autoridades solucionen todos los problemas, cuando esa solución puede estar desde la misma organización de la comunidad y también tener esa estrategia de saber actuar frente a ese funcionario que muchas veces pasa en nuestros países, en Ecuador es igual, que van únicamente por la foto, por el protagonismo, y obviamente eso también significa comprometerles para posteriormente que vean que sin ellos también se puede salir adelante. Mira, cuando conversamos contigo, Oscar, es tan fascinante, tan apasionante que el tiempo se nos va rapidito y se nos fue el tiempo y quisiera que nos comentes muy brevemente cómo se pueden unir las organizaciones o a nivel individual, cómo apoyar esta celebración o esta visibilización del Día Internacional del Voluntario, del voluntariado más bien dicho. Claro, el Día Mundial del Voluntariado de las Personas Mayores se va a celebrar el 15 de junio junto con el Día de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que es el 15 de junio por acuerdo de Naciones Unidas. Pero ¿qué pasa? El 15 de junio, si tú conmemoras esa fecha, lloras. Porque tal porcentaje de abandonados, tal porcentaje de estafados financieramente, engañados, en fin. Y eso reafirma el estereotipo de que la persona mayor necesita ser cuidada. Frente a eso, paralelamente, en el mismo espacio, sin mayor presupuesto, podemos llamar, invitar, reconocer, dar un diploma o permitir la palabra que dé un testimonio a alguna persona u organización de personas mayores que sean voluntarios. Así es de que esa es nuestra salida. Nosotros estamos en conversaciones con la Organización Internacional del Trabajo para el día 22 o 19, si no me equivoco, 15, 17, 16, el 17 o 19 de junio, después del 15, porque el 15 aquí es domingo en todo el mundo, pero además aquí en Perú es Día del Padre, entonces no se va a poder hacer ninguna celebración, hacerlo con la fecha posterior, ¿no? Pero en ese espíritu de conmemorar la toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez, de celebrar el Día Mundial y además celebrar, sí, que el 15 de junio de hace 10 años se aprobó la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Así es de que ese es el modelo, ese es el espíritu. Se puede hacer un baile, se puede hacer una ceremonia protocolar, se puede hacer un conversatorio. Nosotros vamos a hacer un evento, a uno de estos 2 días con la OIT, y va a hacer de manera híbrida, es decir, algunos vamos a estar presencialmente y otros van a estar a distancia. Espero que tú y tu audiencia puedan participar y beneficiarse, digamos, de la información, los testimonios que se van a dar y las decisiones, ¿no?, que instituciones de gobierno van a tomar ese día desde aquí de Perú, y invitamos de la misma manera a otros países a que se sumen a esto que hemos llamado desde hace 3 años ya el Día Mundial del Voluntariado de las Personas Mayores, que en algún momento llegará a ser realmente mundial. Muchísimas gracias, Oscar, y nos comprometemos a invitarles a nuestros oyentes de este espacio de Palabra Mayor y a través de las redes sociales que manejamos, pues para que se unan a este evento que lo van a programar desde Perú, y también a unirnos a esta noble causa y este noble día en el cual se va a visibilizar también el tema de las personas mayores como voluntariado. Así es que un abrazo hasta Oscar, que nos ha acompañado desde Lima, Perú.
Y queremos también agradecer a todas las personas que han sido parte de este programa de Palabra Mayor en este día domingo, que ya llevamos 25 de mayo. Así es que les invitamos a que nos acompañen el próximo domingo, como siempre, en el horario de 8 a 9 horas 30. A nuestro querido amigo Javier y Esteban, muchísimas gracias por habernos acompañado desde la parte técnica y nos vemos el próximo día domingo.